grabando. Ok, mis niños, voy a compartir entonces el texto porque todos están ya con su texto, ¿no es cierto? Vamos a agrandar esto. Ahí está. Aún más lo vamos a agrandar. Ahí. Ok. Entonces hemos avanzado. Vamos a ir hasta donde hemos avanzado. Ya habíamos avanzado todo esto. También. Ahí está. Todo esto lo hemos avanzado ya. Y estamos por acá. Esto es lo último que avanzamos. Vamos a la página 65, chicos. Tenemos la clase de polígonos. ¿Ya? Este tema corresponde, ahorita les digo, no es clase de matemática tampoco, ¿no? No es clase de matemática. Los polígonos son de ciencia tecnológica, hijo, digo, mis niños, ciencia tecnológica. Ya, ahí nos vamos. Técnica tecnológica van a poner en el tema, ¿ya? Porque esa es la materia que vamos a avanzar ahora, técnica tecnológica. Bien, ¿qué son polígonos? Para empezar, quiero que tomen atención en esta parte porque realmente esta parte tiene significado. No sé quién recuerda qué quiere decir poli. Habilita el micrófono la persona que sabe qué quiere decir poli. Ya lo hemos avanzado esto. ¿Qué poli? Solo poli. ¿Qué quiere decir poli? No recuerdan. Poli quiere decir muchos. Eso quiere decir poli. ¿Ya? Por ejemplo, apague el micrófono ahorita. Solo tenían que habilitar la persona que iba a contestar, pero como no ha contestado nadie, tienen que apagar micrófonos, ¿ya? Siempre vamos a estar con micrófonos apagados para que no nos distraigamos en la bulla. Ahí está. Bien, entonces poli quiere decir mucho. Y esta palabra poli no solo la utilizamos en este momento, ¿ya? No solo lo utilizamos para hablar de los polígonos, sino que también lo utilizamos cuando hablan de religiones, por ejemplo. Más bien para hablar acerca de algunas religiones que tienen muchos dioses, ¿ya? Generalmente en el Medio Oriente, ¿ya? Hay la creencia a muchos dioses, ¿ya? En Egipto, por ejemplo, en la época de Moisés, se adoraban al dios del rayo, a la diosa de la fertilidad, al dios del agua, dios de la guerra, y en fin, tenían hartísimos dioses. Entonces ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que tienen muchos dioses, ¿ya? Antiguamente también habían personas, como los reyes, que no se casaban solo con una esposa, tenían muchas esposas. Entonces a estos les decían polígamos, que quiere decir que tiene muchos matrimonios, polígamos, muchas esposas, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de los polígonos, quiere decir que muchas caras, poli quiere decir mucho y gonos quiere decir caras. Esta partecita aquí, gonos, quiere decir caras, ¿ya? Y generalmente todo tiene una cara. Por ejemplo, yo tengo acá el celular, esta es una cara y esta es otra cara, ¿no es cierto? Entonces hay dos caras. También los laterales, un lado, otro lado, otro lado, otro lado. Tiene 4 lados. Gonos también quiere decir lados, caras o lados. Entonces polígonos quiere decir muchos lados o muchas caras, ¿ya? Bueno, vamos a leer lo que dice el concepto. Dice, el polígono es una figura geométrica. ¿Qué quiere decir? Que es algo que vamos a dibujar en un plano, ¿ya?
Entonces, es una figura geométrica plana de forma cerrada. Esto voy a recorrer un poquito. De forma cerrada. Está limitada por líneas poligonales. Estas líneas laterales, ¿no? Estas líneas, ¿ya? Que están cerradas. Esto une con esto, une con esto y une con esto. No hay un espacio, entonces es algo cerrado. Por eso dice, está limitado por líneas cerradas, ¿no? Poligonales cerradas. Entre paréntesis leemos, conjunto de segmentos o líneas que se unen y cierran para formar una figura. ¿Ya? Existen dos tipos de polígonos. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos los polígonos regulares, pero también tenemos los polígonos irregulares. Ahí está. Dos tipos de polígonos, los regulares y los irregulares. Buenas tardes, profesora, soy Neymar. Hola, Neymar, bienvenido. Apague su micrófono, mi amor, porque estamos en la explicación del tema. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a anotarlo a Neymar. Ahí está. Ok, Neymar, ya estás anotado. Vamos a hablar entonces acerca de los polígonos regulares. ¿Cuáles son estos polígonos regulares? Aquí nos da la explicación. Polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos iguales. ¿Ya? Son igualitos. Aquí, por ejemplo, tenemos un triángulo, pero si lo medimos, es igual de un lado como del otro. Por ejemplo, este lado tiene la misma medida, ¿ya? Que tendría, por ejemplo, este otro lado. Exactamente la misma medida. Y también la misma medida tiene este otro lado, aquí, este lado, ¿no? Entonces, hemos pintado con diferentes colores para que ustedes vean que son iguales. Si lo miden, mide lo mismo. Tanto de abajo como de un lado, como del otro. Es un triángulo igual, con lados iguales, con las mismas medidas, ¿ya? Pero entonces, en todo caso, este polígono sí es regular porque tiene lados iguales. Vamos a ver otros polígonos. Tenemos más aquí adelante. Aquí. Hemos visto del triángulo, ahora veamos el cuadrado. El cuadrado también tiene 4 lados. Es polígono porque tiene 4 lados. 1, 2, 3, ahí está, y tenemos el cuarto por acá arriba, ahí está, 4 lados iguales, y si notan están unidos, no están separados como las líneas que yo he hecho, estas de acá están unidas, entonces sí son polígonos iguales, regulares, como se dice, ¿ya? Ahí escucho un micrófono habilitado. No sé quién no ha apagado su micrófono, que hasta el gallo lo escucho cantar. ¿No? Todos tienen que tener apagado el micrófono, chicos. Bueno, también otro polígono regular es el pentágono. ¿Qué quiere decir pentágono? Penta quiere decir 5. ¿Ya? Eso quiere decir penta. Penta quiere decir 5. Y gono, como ya les había dicho, gono quiere decir cara o quiere decir lados, ¿no es cierto? Entonces, 5, penta, quiere decir 5 lados, pentágono, ¿ya? Y aquí también tenemos hexa. ¿Qué querrá decir hexa? ¿Quién puede saber qué quiere decir hexa? 6. 6. Eso quiere decir hexa, 6. Y si contamos, tiene 6 lados. A ver, contemos, vamos a ir rayando. Un ratito voy a poner a la línea. Ahí. Contemos, a ver. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? 6 lados. Por eso se dice hexa. Hexa quiere decir 6. 6 y gonos quiere decir lados, ¿no? 6 lados. Vamos a ocupar esto. 6 lados, hexágono. Ay, no, me salió esta parte quería. Hexágono, ahí está. Hexágono. 6 lados, ¿no? Entonces, hemos conocido al triángulo, al cuadrado, que lo tenemos aquí, al pentágono y al hexágono, ¿no? Triángulo, 3 lados. Tri quiere decir 3, ¿ya? Este tri quiere decir 3. Pero, ¿por qué dice ángulo? ¿Por qué no dice trígono, podría decir, ¿no? Porque el triángulo, ¿ya? Crea 3 ángulos, chicos. Les muestro los ángulos que va creando el triángulo. Este sería un ángulo, una punta quiere decir, una punta unida. Eso es ángulo, una punta unida. ¿Ya? Pero no solo tiene una punta, aquí podemos ver otra punta, que ese es otro ángulo. Y aquí también podemos ver otra punta. Entonces tiene 3 puntas, lo cual dice triángulo, 3 ángulos. El cuadrado, ¿cuántos ángulos tiene? 4. 4, contemos. Un ángulo. 2 ángulos. 3 ángulos y 4 ángulos. Ahí están, ¿no? Bueno, hay estos ángulos que vemos aquí también tienen su nombre. Estos ángulos también tienen su nombre, les cuento. Si vamos a hablar de puntas, que son los ángulos, cada uno tiene un nombre según la forma que tenga la punta. Cuando es muy así como en el triángulo, muy filudo, entonces tiene un nombre. Y cuando es cuadrado así, y el ángulo está de esa manera, también es otro ángulo, ¿no? Y cuando está medio abierto, como en el pentágono o el hexágono, medio más abierto, también es otro ángulo. Eso lo vamos a ver más adelante, no quiero chiparlos ahorita, ¿ya? Pero solo quiero decirles que ángulo, pues son las puntas, a eso se refiere, esos son ángulos, las puntitas que vemos aquí, esas son ángulos, ¿ya? Aquí también esto tiene otro ángulo y este también tiene ángulos, ¿no? 5 ángulos, 6 ángulos. Pero esta parte de aquí, esto es la cara o el lado, ¿ya? Me refiero a esta parte. Eso es lado. En cambio, la punta, esta punta es ángulo. Aquí tenemos otro ángulo, esa punta. Aquí también tenemos otro ángulo, que lo voy a pintar de otro color. Ahí ese es un ángulo, ¿no? Las puntas son ángulos, las puntas. Pero los lados, ¿ya? Esos no son ángulos, esos son lados, ¿ya? Entonces no hay que confundir ángulo con el lado. Los lados serían estos. Esta parte es un lado y esta que les señalaba es lado, ¿ya? Aquí también el triángulo tiene otro lado. El triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4 lados, el pentágono tiene 5 lados o caras, como les decía, y también el hexágono tiene 6 caras o 6 lados, ¿ya? Muy bien, explicada esta parte, creo que ya ustedes han reconocido, ya identifican qué es lado y qué es punta, ¿no? Bueno, o qué es ángulo. Aquí también tenemos otros. Por ejemplo, aquí rápidamente, como está con los números en medio, podemos darnos cuenta cuántos lados tiene cada figura geométrica.
Hepta, ¿qué había querido decir hepta? Hepta, ¿qué quiere decir? 7. Muy bien. Octa, 8. Ena, 9. Deca, 10. endeca, 11. dodeca, 12, ¿no? Miren cómo estos nombres son diferentes a los números que nosotros conocemos, pero estos son utilizados para justamente escribir figuras geométricas. Todo tiene su motivo y su lugar. Vamos aquí. Polígonos irregulares. Ya estamos aquí. Polígono. ¿Cuáles son los polígonos irregulares? A ver, vamos a mostrar aquí esta parte. Irregulares. Son aquellos que tienen todos los lados desiguales. O sea, ningún lado es igual al otro. Y lo podemos ver, ¿no es cierto? Ya aquí en las figuras podemos apreciar en los dibujos. Sí, tiene 3 lados, tiene 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados. Pero fíjense, ni este se parece a este, ni este se parece a este. ¿No es cierto? En el triángulo, por ejemplo, fíjense, quiero que lo vean bien. Este lado es el más largo, bueno, es uno de los largos, diría. ¿Ya? Este es cortito, el que ven aquí. Y este es mucho más largo que el anterior todavía. Mucho más largo. Entonces, tienen distinta medida cada lado, por eso son irregulares. Lo mismo aquí. Este tiene un tamaño, este otro tiene otro tamaño. Este otro también tiene otro tamaño diferente al anterior. Y de acá este sería el más largo, todavía más largo que todos, ¿no? Ahí lo podemos apreciar, más largo que toditos. Entonces, no tienen formas iguales ninguno. Ahí podemos observar. Entonces, por eso son polígonos, porque tienen lados, pero son irregulares. No son iguales sus lados. Son irregulares. A eso se refieren con polígonos irregulares. Muy bien. Vamos viendo más adelante. Aquí tenemos. Observa los polígonos, dice. Cuenta sus lados y ángulos. Luego marca una X, la figura correcta. ¿Cuál de estos polígonos es un pentágono? ¿Cuál será? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta figura. La cuarta figura, muy bien. Vamos a contar esos lados. Vamos a contarlos para que no quede duda. ¿Ya? Por ejemplo, contemos. 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿no? Entonces, pentágono es eso. ¿Qué nos dijo que teníamos que poner? Una X. Ahí está, ya yo puse la X y ustedes tienen que ponerlo en su hoja, en el texto, ¿no? Puede ser ahí, puede ser también en el cuadrito, aquí. Ah, para eso es ese espacio, ahí. Ya tenemos, ¿no? ¿Cómo? Era del texto. Sí, estamos en el texto, mi niña. Estamos en el texto. ¿Qué página? 65. Ya. Ya, mi tesoro. Aquí vamos a borrar esto. Dariana, deje de charlar allá. Bueno. A ver.
Aquí vamos a agarrar nuestro... Bien. Vamos a seguir avanzando. Tenemos otras figuras más adelante. ¿Cuál de estos polígonos es un cuadrado? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. La segunda. Muy bien. ¿Qué tenemos que poner? X. Muy bien. Una X ahí. Correcto. Porque es la segunda el cuadrado, ¿no? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. Muy bien. ¿Y cuántos ángulos tiene el cuadrado? 1, 3, 4. 4 ángulos también, ¿no? 4 ángulos. Podemos incluso, podemos pintarlos. A ver, aquí, por ejemplo, va un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos y 4 ángulos. Un momentito, mis niños que vinieron a dejar el agua. ¡Neco, el agua! Un ratito, mis niños. Es que... Ya saben. Es que vinieron a dejar el agua y... Profe, ¿puedo ir al baño? Vaya al baño, mijito, vaya. Bueno, mis niños, les cuento que tenemos apenas 7 minutos, pero este tema es cortito. Y además solo vamos a trabajar en el texto, ¿ya? Ya yo les voy a mandar algo cortito para que copien al cuaderno, bien cortito. Lo más largo es lo del texto. Yo lo que voy a hacer para que copien en el cuaderno es algo realmente bien corto, ¿ya? Aquí está más largo. Reflexiona, les cuento que esta pregunta no es de esto. Me van a reflexionar en estas preguntas. Dice, ¿por qué es necesario contar con los servicios básicos? ¿Se acuerda que hemos avanzado ya los servicios básicos, no es cierto? Entonces hay que contestar esta pregunta. ¿Por qué es necesario? Si no se acuerdan, lo que van a hacer ustedes es preguntar o volver a leer el tema de los servicios básicos. ¿Ya? Lo pueden socializar con la mamá para que ustedes respondan correctamente esa pregunta en el texto, no en el cuaderno. Eso es para el texto. Hay otra pregunta. ¿De qué manera contribuye la presentación de la madre tierra? A ver, dice, ¿de qué manera contribuye a la preservación de la madre tierra a ahorrar luz y agua? También, esa pregunta también la contestamos socializando el tema con la mamá. La mamá tiene que ayudar a dar respuesta a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir de qué manera contribuye a la preservación de la madre tierra? Bueno, no solo estamos hablando de la luz eléctrica, estamos hablando de la luz solar en este caso, ¿ya? ¿Qué tanto le hace bien la luz solar a las plantas? ¿Qué tan importante es el agua para las plantas? ¿No es cierto? Porque si estamos hablando de madre tierra, estamos hablando justamente de la vida que tiene la tierra. Y la vida que tiene la tierra está en las plantas. ¿Ya? Eso lo van a contestar con la mamá y con el papá, si es que no está la mamá. Bien, esto lo vamos a avanzar más adelante hasta el 67, página 67, terminamos todo. Ya terminamos con estas dos preguntas. Nada más. ¿Ya? Bueno, mis niños, los dejo. Eso es todo el tema. No hay más. De la no hay más, no hay más. Ahí tenemos la 67, la 66, la 65, ahí en la 65 empezaba todo, ¿no es cierto? Eso, es eso nada más el tema, mis niños. Yo les voy a mandar la hojita para que la copien al cuaderno también. Bueno, mis tesoros. Un beso. Chao, mis niños. Enseguida nomás mando un link para Mildred, para los chicos de apoyo voy a mandar ahorita un link. Y a las 5 de la tarde voy a mandar el link para quienes ya les dije
¿No es cierto? Estén atentos a las 5. Bueno, mis tesoritos. Nos vemos, mis amores. Chao. Chao. Chao, chao.